Confirmado entonces la apertura de negocios en las grandes avenidas de circulación de la Ciudad de Buenos Aires. Aquellas que no son centro de transbordo, ¿no es cierto? Ah. Es un poco lo que estaba previsto en esta fase. Estamos completando el día lunes con las últimas actividades de esta primera fase, ¿no? Perfecto. Hoy el presidente lo criticó eso, pero era algo que no conocía el presidente de la República, de lo que usted sepa, señor ministro. Entiendo que sí, lo han hablado el presidente con el jefe de gobierno. Sí, me parece que la crítica del presidente pasa porque tiene mucha preocupación porque la gente, más que ir a comprar algo, tome esa avenida como un área de paseo, ¿no? Y yo creo que ahí ese es un punto muy importante para remarcar, que no se trata de abrir la avenida para pasear, sino solamente para hacer uso necesario de los negocios, ¿no? ¿Cómo enfrentan ustedes el desafío de este momento en donde se ve, usted camina por la calle como camino yo, la mayoría de la gente cumple, pero no todos cumplen, ¿no es cierto? En el contexto de la dificultad de la vida diaria que hoy representan las consecuencias de la cuarentena para la gente. Bueno, usted hizo un comentario muy atinado recién, ¿no es cierto? Aquí se trata de dos riesgos diferentes. El riesgo del espacio público, que cuando uno no mantiene el distanciamiento con el uso de tapabocas, por supuesto que existe, pero es un poco menor. Y el riesgo de los encuentros sociales en los lugares cerrados. Y ese es el gran riesgo que estamos corriendo en este momento. Nosotros en las investigaciones epidemiológicas estamos identificando cada vez más casos de personas que o se enfermaron o estuvieron en relación, generaron contactos estrechos en el periodo o en encuentros sociales, familiares, de comida de amigos. Entonces, me parece que lo importante para decir ahora es, más allá de que en el espacio público hay que mantener distanciamiento y usar tapaboca, lo más importante para poner dentro del foco del diálogo, y sobre todo, como bien decía usted, es un tema de reflexión y decisión individual, de entender que eso es muy peligroso y que hay que tratar de evitarlo al máximo, ¿no? ¿Cree usted que el miedo ha servido para imponer este respeto de las normas? Yo siempre insisto lo mismo. Nosotros necesitamos, las pandemias se atraviesan de manera mejor cuando la comunidad comprende la situación y toma las decisiones de cuidarse y de cooperar y colaborar entre sí. Y el miedo genera todo lo contrario, genera personas que se asustan algunas, otras que no se asustan por más que uno les quiera dar miedo, y por lo tanto empiezan los conflictos entre la ciudadanía, entre los que consideran que algunos se equivocan y viceversa. Entonces se rompe todo lo que necesitamos, que es el tejido social, la cooperación, la colaboración y sobre todo los espacios de reflexión, porque cuando una persona es atacada difícilmente pueda reflexionar. Se necesita reflexionar en un ámbito de confianza y de diálogo. Por eso nosotros insistimos mucho en mostrar que la situación es difícil, efectivamente es difícil, pero que la forma de transitarla es cuidándonos, colaborando y entendiendo que el derecho individual, que siempre es absolutamente, importante y esencial de cuidar, está dentro de un derecho colectivo que es la ciudadanía que está en la urbe. Y por lo tanto ambas cosas tienen que ir de la mano. ¿Cómo vive usted este mensaje, a veces subliminal, otras veces muy claro? Yo lo criticaba, y se lo criticaba esto hablando con el ministro de Salud de la Nación, que baja, sobre todo de la provincia, en el sentido de que finalmente la culpa es de la capital federal. Bueno, me parece que es, hay una cuestión que es así. El virus empezó en una ciudad ignota de la China y llegó a todas las ciudades y pueblos del mundo. Entonces, me parece que discutir quién le pasa el virus a quién es una discusión que nos desvía de donde nos tenemos que concentrar, que es, razonablemente el virus llega a todas las ciudades grandes del mundo y por lo tanto lo que uno tiene que hacer es preparar el sistema de salud para poder atender a la gente cuando se enferma, sobre todo preparar todo el sistema de testeo, identificación rápida y aislamiento de la gente para que se enferme la menor cantidad de gente posible, y luego trabajar con la ciudadanía la estrategia de cuidado colectivo. Entonces, la dinámica de la construcción colectiva, la del fortalecimiento del sistema y el sistema de identificación y testeo y aislamiento es lo que hay que hacer en cada ciudad. Y nosotros desde el primer día nos dedicamos a eso. Hoy, ¿cómo está? Porque, por supuesto, el cuello de botella, por eso mostraba los números, la mayoría de los casos, afortunadamente, se recuperan. ¿No es cierto? El cuello de botella lo representan las terapias intensivas. Hoy, este es un día a día. Hoy, ¿cómo está la Ciudad de Buenos Aires en relación a esto? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires reporta todos los días las camas del subsector público por un lado y las camas del sector privado por el otro. El sector público tenemos el dato primario nosotros porque es nuestro sistema. El sector privado, todos los privados todos los días entran en una aplicación del gobierno de la ciudad y reportan las camas libres y ocupadas que tienen.
Con esa metodología, que es información diaria de cómo están las camas de terapia intensiva, nosotros al día de hoy tenemos un poco menos del 60% de ocupación, algo así como 57%. Estos últimos días ha bajado un poquito la ocupación de la terapia intensiva del sector público, y el sector privado tiene alrededor del 70%. A veces tiene 71%, a veces tiene 69%, pero ayer a la noche el valor era 71%. Esa es la realidad. Lo que significa que tenemos muchos casos y estamos todos trabajando mucho, pero naturalmente el sistema está para atender a todo el mundo de manera apropiada. Por supuesto que si la curva cambiara o cambiase o aumentara críticamente sería un problema, pero al día de hoy no observamos eso en la ciudad. ¿Con qué distribución interna? Porque hace no más de 10 días el director del Hospital Santoyani decía que él tenía allí en el hospital, lo decía con mucha angustia, ¿no es cierto?, el 100% de las camas ocupadas. El Fernández tiene otra realidad y demás. ¿Cómo es esa realidad y cómo se maneja internamente? Claro, es muy importante entender que yo estoy explicando promedios, ¿no es cierto? Y como siempre los promedios esconden las distancias al promedio. Entonces nosotros en el subsector público tenemos 4 hospitales que lo definimos como el cinturón o el anillo rojo, que son los hospitales que primariamente reciben los pacientes, sobre todo los más graves, que son los que más días de terapia intensiva tienen y por lo tanto más consumen esas camas. En ese anillo rojo está el Santoyani y por supuesto que los 4 hospitales de anillo rojo siempre están un poco más sobrecargados. Y luego tenemos un conjunto de hospitales que hacen de anillo amarillo para cuando los del rojo están muy ocupados, y luego el resto de los hospitales generales de agudos que hacen de anillo verde, que reciben cuando los del amarillo están ocupados. Por eso nuestro promedio es del 58%, pero hay hospitales que tienen el 90% y otros hospitales que tienen el 25%. ¿Cuál es la situación del personal de salud? Digo porque allí cada tanto me toca recibir alguna queja de colegas, porque ahí la necesidad del testeo es, digamos, cronológico. Si el testeo de hoy no sirve para dentro de una semana. ¿Cuál es la realidad que ustedes tienen allí en la Ciudad de Buenos Aires? Tanto lo que depende de ustedes, del sector público, como del sector privado, porque la interconexión es muy fuerte. Hay gente que trabaja en los dos sectores, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo primero que tengo que decir del personal de salud es el enorme agradecimiento por lo que están haciendo. Es un enorme esfuerzo, están trabajando realmente muy duro. Por supuesto, con los miedos y los temores que tenemos todos, pero además haciendo su trabajo permanentemente. Luego, desde ya que se sabe, y ha pasado en todos los países del mundo, que es el subgrupo de la sociedad que más rápido y que más se contagia. Por eso desde el día 1 hemos implementado una serie de políticas de cuidado de ellos, y una de ellas que es muy importante, que es lo que usted preguntaba, es el tema del testeo sistemático. Nosotros les hacemos todas las semanas a todos los trabajadores del hospital, les hacemos un testeo serológico para identificar lo que se llama técnicamente el que cero convierte, es decir, el que era negativo en la serología y le aparece positiva. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a identificar a las personas que se enfermaron, por supuesto, porque después de ello le hacemos la PCR, pero también nos permite identificar focos locales, porque cuando una persona seroconvierte, le hacemos la PCR a todas las personas que trabajan con él en el mismo lugar. Y estamos identificando una cantidad importante de personas asintomáticas, pero que están portando el virus, y con eso las aislamos rápidamente y evitamos que siga corriendo la enfermedad. Ahora, más allá del esfuerzo que estamos haciendo y que también ellos están haciendo participando de esta actividad, es importante decir que es un subgrupo que está golpeado, que está cansado, y siempre yo le digo a la ciudadanía, hagamos todos un esfuerzo porque el equipo de salud está haciendo su parte en los hospitales y en los centros de salud, ¿no es cierto? Ahora, fíjese, bueno, nosotros teníamos lo que pasaba en el Hospital Rivadavia, ¿no es cierto?, con los pediatras. El riesgo es enorme, ¿no? Además, los chicos no lo sufren, pero los chicos obviamente son portadores del virus, ¿no? Uno de los temas es también el nivel de pago de los... que esto es un problema de toda la Argentina, pero digamos, lo marco por lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Hay muchos terapistas que dicen el valor de la hora en terapia intensiva es de 550 pesos, ¿no? La verdad que es nada, ¿no? Sí, por supuesto. En la Argentina, y dadas las economías de los sectores públicos de la Argentina, la verdad que el ingreso de los trabajadores de la salud siempre estuvo por debajo de lo que debería estar, y ahí hay que hacer un esfuerzo permanente para optimizar esa situación. ¿Los pagos que se habían prometido extras se van a seguir haciendo? Bueno, esos son los pagos, esos pagos los hace la Nación. Por eso digo, sí. por eso de lo que usted haya hablado, esto se va a seguir haciendo, porque en muchos... Y junto con esto le pregunto, en la ciudad, de lo que usted sepa, ¿esos pagos se están cumpliendo? Porque escucho mucha queja de gente que dice, ni eso recibimos, ¿no? Se hizo muy tarde, o se tardó mucho en poder pagar, pero ya lo han recibido todos y esperamos que lo sigan recibiendo.
¿Cómo va a seguir el plan Detectar en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, nosotros con el programa Detectar lo hemos llevado ya a 31 barrios porteños, es decir, prácticamente, o no prácticamente, el territorio donde están el 80% de los nuevos casos todos los días, estamos trabajando con el Detectar. Eso significa que vamos puerta a puerta permanentemente, tenemos más de 1.400 personas trabajando en territorio y hemos agregado no solamente en la búsqueda de los contactos estrechos para interrogarlos, buscar los síntomas e hisoparlos si hace falta, sino que en estas semanas hemos comenzado una nueva metodología que es, además de los contactos estrechos, a todos los convivientes, tengan síntomas o no, con una metodología nueva que hemos validado junto con el Malbrán y el Ministerio de Salud de la Nación, tomando una muestra de esputo, que es mucho más sencillo para tomar. Estamos desde el día lunes de esta semana tomando las muestras de esputo y con eso lo que estamos logrando es acceder a muchísima más gente para poderle hacer la PCR y ya le estamos haciendo a todos los convivientes, sintomáticos o no sintomáticos. De los casos identificados. De todos los casos confirmados el día anterior. Eso es muy importante. En este sentido, ¿no es cierto?, en relación con lo que genera la expectativa, digamos, mucha gente, lo que hoy estamos escuchando, tanto en ciudad como en provincia de Buenos Aires, está diciendo yo quisiera testearme y realmente se hace difícil. ¿Hay un cronograma en cuánto tiempo se irá a completar esto? Porque esto también genera mucha inquietud en muchos. Sí, claro. Nosotros vamos a llegar al viernes de la semana que viene ofreciéndole a todos los convivientes de los casos confirmados en la Ciudad de Buenos Aires el estudio de PCR a través del esputo. Y vamos a ir casa por casa. Para eso, un mensaje a la ciudadanía, si me permite. Sí, como no, es muy importante. Es dos cosas que son muy importantes, porque siempre hay una proporción de la ciudadanía que nosotros no accedemos. Por dos motivos. Primero, que por favor todos los confirmados den correctamente su número de contacto y por supuesto que todos los efectores nos ocupamos de anotarlo en el CISA. Entonces que todos tengan el número de contacto para llamarlos. Y luego cuando los llamamos para hacer la investigación epidemiológica que nos den la totalidad de los contactos estrechos de los últimos 7 días. Porque cuanto más gente nos identifican como contacto estrecho, más personas podemos ir a visitar y sobre todo más personas podemos testear con la PCR. Perfecto, es muy importante esto, junto con otra inquietud que está surgiendo con este cambio que no todos conocen, que obviamente es producto de la falta de testeos. Esta decisión de que aquellas personas que están dadas de alta no se los testea más, a diferencia de lo que ocurría al comienzo, en donde hasta que no fuera negativo no estaba de alta. Esto, digamos, va a exigir una explicación a la gente. Hay una explicación adecuada porque además el que da de alta dice yo no sé si soy negativo o no y cómo sigo con mi vida. Sí, claro, es muy importante esa pregunta, Nelson, para la ciudadanía. Es primero, nosotros dejamos hacer la PCR al alta, no porque no podamos hacer la PCR, porque tenemos capacidad de hacerla. Ajá. Sencillamente porque científicamente ya está demostrado que no está indicada. Y voy a explicar mínimamente este concepto. Es muy importante esto. Y estamos hablando siempre de personas leves, ¿no? No personas que han estado en terapia intensiva o que han estado con respirador o con ventilación mecánica. Las personas leves o asintomáticas, al principio no teníamos ninguna información de hasta cuándo contagiaban y por lo tanto le hacíamos PCRs a partir del día 7 y luego hasta esperar la segunda PCR negativa. Hoy se ha demostrado que hay muchas personas que luego que ninguna persona luego de 10 días de la enfermedad, a partir del 11º día, ninguna persona tiene un virus contagiante. Hay varios trabajos que han hecho las muestras de los sopados y se ponen en cultivos celulares y se demuestra que la PCR puede dar positiva, porque a veces quedan restos virales, pero que ese virus no es contagiante. Por lo cual, dado que ya se demostró que más de 10 días ninguna persona puede contagiar, cuando es leve o asintomática, es muy importante no confundir los pacientes. Cuando es leve o es asintomático. Es muy importante. Por eso hemos dejado de hacer las PCR, porque muchas personas le seguían dando positiva y luego estaba la angustia de cuándo me curo, y en realidad ya estaba curado. Así que la nueva normativa es, si fue asintomático o fue leve, luego de 10 días de haber iniciado la enfermedad, y si fue asintomático, luego de 10 días de haberse hecho el hisopado, al 11º día nosotros ya le damos de alta y no hay ningún problema y no hay que hacer ninguna PCR. Bien, en este contexto, ¿cuál es el nivel de duración hoy promedio que están observando en la ciudad de los pacientes en terapia intensiva que se recuperan? ¿Y cuál es el porcentaje de fallecimientos que la ciudad está teniendo hasta ahora en terapia intensiva? Bueno, digamos, el tiempo promedio de la terapia intensiva es de 16 días. 16 días. 16 días. Es un esfuerzo enorme de recursos. Sí, por supuesto. Digamos, de recursos objetivos, digamos, alcohol, esto y demás, y para el personal también, ¿no? Por supuesto. Ahora hemos implementado un nuevo procedimiento que salió hace poquito publicado en un diario en papel,
que es una nueva metodología de recuperación rápida de los pacientes de terapia intensiva, porque muchos de ellos están tanto tiempo con el respirador y sobre todo con muchas drogas para estar sedados, que les cuesta mucho recuperarse. Entonces, hemos construido en los 4 del anillo rojo, que son los que más terapia intensiva tienen, unas salas de recuperación multidisciplinar y estamos disminuyendo el tiempo de terapia intensiva, sobre todo evitando los que están mucho más tiempo, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, digamos, la mortalidad en la terapia intensiva de nuestro sistema es relativamente variable según qué perfil demográfico que atiende cada hospital, pero está bien por debajo del 40%. Es decir, la mayoría de las personas que llegan a terapia intensiva, por supuesto que sobreviven. Perfecto. ¿Ustedes qué planificación hacen a nivel tanto de lo que conversa con el ministro de la Nación, el ministro de Salud Pública de la provincia? La pregunta, insisto, no es cuándo va a terminar esto, sino de cómo sigue esto, qué proyección, digamos, en los próximos meses. Bueno, a mí me parece que lo primero importante para decir de esta enfermedad, que ya es bastante evidente, que esta no es una enfermedad de países, sino de ciudades. Entonces hay que entender la epidemiología y las curvas epidémicas por ciudades. Digo esto porque una cosa es el AMBA, con la gran metrópoli, y otras ciudades del interior que seguramente van evolucionando, algunas de ellas, algunas curvas epidémicas. Pero mirando el AMBA y particularmente la ciudad de Buenos Aires, lo que uno puede ver es que la curva en la ciudad antecedió a la curva del conurbano bonaerense, y sobre todo en el conurbano hay como, el mismo ministro Goyán lo ha explicado, como digamos, cada uno de los cordones, el primero, el segundo y el tercero, han tenido curvas que han empezado paulatinamente en el tiempo. Entonces uno ve como 4 oleadas, la ciudad, el primer cordón, el segundo y el tercero. La curva de la ciudad de Buenos Aires se ve como una curva madura, es decir, uno ve los últimos 10 días y prácticamente el número de casos en el promedio está exactamente horizontal, es decir, no están aumentando. El R está prácticamente en 1, como ya lo comentó el jefe de gobierno en el día de hoy. Y el tiempo de duplicación de casos ya ha pasado los 34 días, está más cerca de 38 ya al día de hoy. Eso quiere decir que tenemos una curva muy, muy madura, que cuando uno mira adentro de la ciudad, barrio por barrio, ve que un conjunto de barrios, más de la mitad, ya han llegado a su pico y ya están bajando, y otro conjunto de barrios, sobre todo los barrios de la clase media o media más acomodada, todavía están en la zona alta. Por eso Ahora, ¿cuánto de esto depende de la cantidad de testeos que se hacen o no? Mucho. Acá, digamos, acá las estrategias son nosotros, como yo comentaba, el detectar tan instalado en el barrio y buscando permanentemente a los contactos estrechos. Por supuesto que inicialmente aumentan los casos porque aumentan los leves o los asintomáticos, pero rápidamente desciende la curva. Eso es lo que nos ha pasado. Casi todos los barrios de detectar están descendiendo. Son esos barrios que yo comentaba. Entonces, eso es un primer aspecto. Y segundo, la gente también va aprendiendo a cuidarse, Nelson. Cada vez la gente usa más el tapabocas, lo usa colocado apropiadamente bien, la nariz va adentro del tapabocas porque todavía hay gente que lo usa por debajo de la nariz, y todo eso ayuda. Sí, no, hay muchos que no todavía, y esto es por eso digo, esto es un elemento de la necesidad de convicción. Ahora, ¿cómo entienden? El otro día hablaba con el doctor Farina, que es uno de los integrantes del comité, y él reconocía que este tema de lo social exige otro manejo, digamos, porque hoy la posibilidad, digamos, de que la persona, el hijo, vaya a visitar a su papá y por lo menos lo vea en la puerta a 5 metros, es un elemento que generaría, vamos a hablar con el doctor Abadi sobre eso, un enorme alivio, y a lo mejor descomprimiría muchas cosas de hoy del tema de la transgresión, ¿no es cierto? Bueno, por eso es muy importante. Primero, los gobernantes no tenemos que perder la idea de lo que está pasando en la realidad y lo que está pasando en términos de las emociones y las convicciones de la ciudadanía. Y las políticas públicas tienen que entender ese humor social. Nosotros lo hemos dicho desde el primer día y acompañamos permanentemente esa situación. Todo lo que hemos hecho en el espacio público fue una respuesta al humor social. Y me parece que lo que nos queda por delante es, primero, nosotros ser muy transparentes con la información y mostrar con claridad la situación. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos muchos casos, estamos en un momento muy particular de mayor cantidad de casos, con una curva relativamente madura que parecería ser que está en condiciones o le queda pocas semanas por delante, pero para eso necesitamos que la gente nos siga acompañando. Y para eso nosotros tenemos que entender qué son capaces de hacer y qué no. Por eso yo digo, si tenés la necesidad imperiosa de estar con un amigo, con un familiar o encontrarte con alguien, la forma es ponerse un tapabocas, después de las 6 de la tarde, invitarlo a caminar, mantener 2 metros de distancia y caminar con él dialogando. Se puede hacer. En este contexto hay 2 o 3 cosas puntuales que, si bien van a estar en el ámbito de la nación, a la capital federal le tocan muy fuertemente. Una es el fútbol. Digamos, va a haber una reunión del ministro
¿Ustedes tienen posición tomada en relación a esto, ministro Quirós? No tenemos posición formal porque no es un tema que nos atañe, pero yo diría Se lo pregunto porque más allá de lo que se decía a nivel nacional, la cantidad de equipos que hay en la Ciudad de Buenos Aires es muchísima. Sí, desde ya. Ahora, es una decisión de la organización global, que es la AFA, ¿no? Correcto. Con el gobierno nacional. Pero ¿usted tiene posición sobre esto? Sí, claro. Yo creo que, perfectamente se puede empezar los entrenamientos sin práctica grupal, deportiva. Perfectamente. Como los jugadores necesitan un mes o un mes y medio como mínimo de preparación física intensiva, yo creo que se pueden empezar los entrenamientos solo si no hay práctica de fútbol grupal. Y luego, de acuerdo a cómo evolucione la pandemia, en algún momento empezar a discutir ese aspecto, ¿no? Bien, y obviamente en relación a esto, la actividad deportiva tiene tema, estuvo el tema del tenis, el golf y demás. Ustedes tienen, obviamente en la Ciudad de Buenos Aires también hay mucho de esto, ¿no? Bueno, nosotros hemos dicho que los deportes individuales están en la fase 2 de nuestras 6 fases. De manera que la decisión en esta oportunidad fue consolidar la fase 1 y el debate sobre la fase 2 va a ser en los próximos días. Bien, la última, las clases. Las clases es un poquito más complicado, ¿no es cierto? Usted sabe, Nelson, que cada vez más en los últimos días salieron 3 artículos que demuestran... Uno en el New England Journal muy importante. Exactamente, que demuestra que la carga viral de los niños menores de 9 años incluso es mayor que los mayores. De manera que es un tema muy delicado que recién estamos empezando a entender, que por suerte todos los países tomaron la decisión de evitarlo rápidamente, pero hasta que no terminemos de entender el fenómeno de los niños cuando se contagian, porque al llevarlos a la escuela se contagian más, por supuesto. Los niños cuando se contagian, ¿qué riesgos son para las familias de origen de cada niño? Hasta que no terminemos de entender ese fenómeno, seguramente va a ser difícil volver al formato de clase que todos conocemos, ¿no? La última, y yo se lo decía al ministro Ginés, yo la crítica más fuerte que hago, no es al tema de la cuarentena, que fue una decisión acertada, sino a la falta de, primero, comunicación a la ciudadanía, que era larga, necesariamente era larga, y a la falta de contemplación de medidas que hicieran la vida posible dentro de la cuarentena. Nosotros compartimos plenamente ese comentario y por eso es que estamos desde ya hace 2 o 3 meses permanentemente hemos ido desandando algunas actividades que tuvimos que interrumpir por un periodo de 15 días, hace muy poco, pero nuestro concepto es que hay que acompañar, no se puede sostener una ciudadanía durante 140 días sin dar una respuesta y hay que ir buscando las respuestas que son menos peligrosas y progresivamente ir construyendo esa ciudadanía, porque también todos tenemos que aprender cómo cuidarnos y todos tenemos que tomar la decisión de, más allá de que creamos que no nos va a pasar o que si nos pasa no es nada importante, asumir que somos parte de un conjunto y respetar las decisiones de conjunto, ¿no? Ministro Quirós, muchísimas gracias. No, por favor, gracias por invitarme, Nelson.